La lluvia había estado cayendo sobre Brooklyn durante 3 horas seguidas. Ese tipo de lluvia de octubre que empapa las chaquetas y te cala hasta los huesos. Emma Collins observaba cómo las gotas corrían por la ventana frontal del diner. Su reflejo aparecía fantasmal en el vidrio. El letrero de neón del diner de Rosie zumbaba intermitentemente arriba, proyectando sombras rosas y azules sobre el pavimento mojado de la calle casi desierta. «Emma, cariño, ¿ya te vas?» La voz ronca de Ross atravesó sus pensamientos. La dueña de 72 años estaba limpiando la barra con el mismo trapo amarillo desteñido que había usado durante la última década. Emma miró el reloj sobre la ventanilla de la cocina. 10:47 p.m. «Sí, solo estoy terminando con la última mesa», señaló hacia el cubículo 7 donde un camionero de aspecto agotado apuraba su tercer café. «Anda, yo me encargo de él», dijo Rosie haciéndole señas para que se fuera. «Has estado de pie desde las 2. Es un turno doble, niña». Emma logró esbozar una pequeña sonrisa. «Gracias, Rosie. Solo sacaré la basura de camino a la salida». «Siempre tan responsable», murmuró Rosie. Pero había cariño en su tono. «No te olvides del paraguas esta vez». Emma tomó su gastada chaqueta de lona del gancho cerca de la cocina y agarró las 2 bolsas de basura que estaban junto a la puerta trasera. El paraguas seguía exactamente donde lo había dejado esa mañana. Lo levantó y luego lo volvió a dejar. El camino hasta su camioneta eran solo 6 metros, unos 20 pies. Había sobrevivido a cosas peores. Las luces fluorescentes de la cocina parpadearon cuando empujó la puerta trasera que daba al callejón. La lluvia la golpeó de inmediato, fría e insistente. Emma cargó las bolsas de basura y avanzó rápido hacia los contenedores al fondo del estrecho pasillo entre el diner de Rosie y la fábrica textil abandonada de al lado. Brooklyn de noche tenía una cualidad particular, una mezcla de sirenas lejanas, el zumbido del tráfico de la autopista y el ritmo constante de la ciudad que nunca dormía del todo. Emma había vivido allí los 26 años de su vida. Sabía qué calles debía evitar, qué atajos tomar, cómo mantener la cabeza gacha y las llaves entre los dedos. Arrojó la primera bolsa al contenedor y el estruendo metálico resonó contra las paredes de ladrillo. Cuando levantó la segunda bolsa, un sonido la dejó helada. Llanto. No cualquier llanto. El sollozo desesperado entrecortado de un bebé. El corazón de Emma se contrajo. Dejó caer la bolsa de basura, su contenido desparramándose olvidado a sus pies. El sonido venía de detrás del contenedor más grande, más adentro en las sombras, donde el callejón terminaba en un fondo de saco. «Hola». Su voz salió insegura, tragada por la lluvia. «¿Hay alguien ahí?» El llanto se intensificó ahora, claramente 2 voces diferentes. 2 bebés. Los pies de Emma se movieron antes de que su mente procesara del todo lo que estaba haciendo. Rodeó el contenedor sus ojos, esforzándose por adaptarse a la oscuridad. El estrecho haz de la luz de seguridad de la puerta trasera del diner apenas llegaba hasta allí. Entonces los vio. 2 sillas de coche para bebé estaban sobre el asfalto mojado, protegidas parcialmente por una escalera de incendios encima. Los bebés dentro, que no podían tener más de 8 o 9 meses, lloraban sus pequeñas caras rojas y arrugadas por la angustia. Pero fue el hombre junto a ellos lo que hizo que a Emma se le cortara la respiración en la garganta. Estaba desplomado contra la pared de ladrillo, una mano aferrada al asa de la silla de coche más cercana, con una desesperación que le blanqueaba los nudillos. Incluso con la luz tenue, Emma pudo ver la mancha oscura extendiéndose por su hombro izquierdo, mezclándose con la lluvia que pegaba su oscuro cabello a la frente. «Oh, Dios mío», exhaló Emma, dejándose caer de rodillas a su lado. Los charcos empaparon sus vaqueros al instante, pero casi ni lo notó. Señor, ¿puede oírme?» Los ojos del hombre se abrieron aleteando oscuros, casi negros en las sombras, llenos de dolor y de algo más. Miedo no por él mismo, se dio cuenta Emma, sino por los bebés que lloraban a su lado. «Por favor». Su voz era apenas un susurro con un fuerte acento. Italiano, quizá. «Por favor, no. Hospital. Los encontrarán».
Su cabeza cayó hacia un lado, la conciencia deslizándose lejos. Las manos de Emma temblaban mientras las presionaba contra su hombro, sintiendo la tibieza de la sangre filtrarse entre sus dedos. Había visto heridas antes. 2 años de facultad de medicina antes de abandonar le habían enseñado lo suficiente para saber que esto era grave. La herida del hombro seguía sangrando, aunque no tan intensamente como debió haber sangrado al principio. Pero su piel estaba fría, demasiado fría, y su respiración era superficial. «Necesito llamar al 911», dijo Emma más para sí misma que para él. Tanteó su teléfono con los dedos manchados de sangre. No. Su mano salió disparada con una fuerza sorprendente, sujetándole la muñeca, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad feroz. «No policía, no hospital. Se llevarán a los niños». «Necesita atención médica», insistió Emma, pero su voz vaciló. Algo en su desesperación la hizo dudar. «Por favor». La palabra salió como poco más que un suspiro. «Por favor». La mente de Emma trabajaba a toda velocidad. Cada pensamiento racional le gritaba que llamara por ayuda, que hiciera lo correcto, lo legal. Pero miró a los 2 bebés todavía llorando en sus sillas, y luego al hombre que apenas se aferraba a la conciencia, pero que aún así lo sostenía con todo lo que le quedaba. Pensó en su padre desangrándose en un coche destrozado hacía 3 años, mientras ella le sostenía la mano y esperaba ambulancias que llegaron demasiado tarde. Pensó en su madre que había sobrevivido al choque solo para morir 2 días después, en una cama de hospital llamando a Emma con su último aliento. Pensó en todas las noches desde entonces en las que había permanecido despierta preguntándose si podría haber hecho más, si podría haberlo salvado de alguna manera, si solo hubiera tenido el conocimiento, las habilidades, el valor. «Está bien», se escuchó decir Emma. «Está bien. Pero necesitamos moverte. ¿Puedes ponerte de pie?» Él asintió débilmente. Emma sabía que probablemente era una mentira, pero tenían que intentarlo. Miró a los bebés. «Son tuyos, mis hijos». El orgullo destelló en sus ojos incluso a través del dolor. «Lucía, Marco». «Bien, Lucia y Marco también vienen». Emma tomó la decisión en ese instante, entendiendo en el fondo de su mente que nada en su vida volvería a ser igual. Tomó la primera silla de coche Lucía supuso por el borde rosado, y luego la de Marco. Eran más pesadas de lo que esperaba, sólidas y reales en sus manos. Colocándolas con cuidado donde la lluvia no pudiera alcanzarlas, regresó al hombre. «Voy a ayudarte a levantarte. Mi camioneta está a solo 6 metros. Puedes hacerlo». Él volvió a asentir, y Emma deslizó su hombro bajo el brazo bueno de él, sosteniéndolo con su propio peso. Era alto fácilmente, 1,88 o 1,90 metros, y de complexión fuerte bajo el traje caro que ahora estaba arruinado por la lluvia y algo peor. «A la de 3», contó Emma. 1, 2, 3. Se levantaron juntos, su peso casi haciendo que las rodillas de Emma cedieran. Él ahogó un gemido y Emma sintió cómo temblaba por el esfuerzo de mantenerse en pie. Paso a paso, con agonía, avanzaron hacia la boca del callejón donde estaba la vieja camioneta Ford de Emma bajo un farol roto. «Quédate aquí», jadeó ella apoyándolo contra el costado del vehículo. Corrió de vuelta por los bebés agarrando ambas sillas de coche. Le ardían los brazos por el esfuerzo, pero la adrenalina la impulsaba. La puerta del pasajero chirrió cuando Emma la abrió de un tirón. Aseguró una silla atrás, luego la otra, sus dedos torpes con los cinturones. Los bebés se habían calmado a pequeños sollozos, sus ojos muy abiertos, observándola con esa extraña conciencia que a veces tienen los lactantes. «¿Está bien?», murmuró Emma, aunque no tenía idea de si era verdad. «Va a estar bien». El hombre se había deslizado por el costado de la camioneta cuando Emma regresó por él. Su corazón martillaba al ayudarlo a meterse en el asiento del pasajero. Su cabeza cayó hacia atrás contra el reposacabezas, la respiración agitada. «Quédate conmigo», dijo Emma con firmeza, cerrando la puerta de golpe y rodeando hacia el asiento del conductor. El motor tosió 2 veces antes de encenderse.
Emma apretó el volante con los nudillos blancos mientras se alejaba del diner, sus ojos saltando entre la carretera y el hombre a su lado. Ahora podía ver su placa con la tenue luz del tablero V. Moretti. El traje, incluso arruinado, era claramente caro. El reloj en su muñeca probablemente costaba más de lo que Emma ganaba en 6 meses. Sus zapatos eran de cuero italiano. ¿En qué se había metido el camino hasta su apartamento en Queens? Normalmente llevaba 30 minutos. Emma lo hizo en 18 pasándose 2 semáforos en rojo y forzando su camioneta a velocidades que hacían vibrar el chasis. Habló durante todo el trayecto, en parte para mantenerlo consciente y en parte para no entrar en pánico. Soy Emma, por cierto. Emma Collins. Vivo sola. Bueno, supongo que ya no, al menos por esta noche. Mi apartamento es pequeño, pero está limpio. Tengo algunos suministros médicos. Estuve en la escuela de medicina, lo mencioné, 2 años en NYU antes de abandonar. Mis padres murieron. Accidente de coche. Y no pude. En fin, recuerdo lo suficiente, creo. Dios, espero recordar lo suficiente. El hombre Moretti emitió un sonido que pudo haber sido un reconocimiento. En el asiento trasero uno de los gemelos volvió a llorar. Un llanto cansado y asustado que hizo que el pecho de Emma se apretara. Ya casi llegamos, les prometió. Ya casi. Su edificio era un agotado inmueble de 4 pisos en Astoria, el tipo de lugar donde todos se ocupaban de sus propios asuntos, y el casero solo arreglaba cosas cuando se convertían en un peligro de incendio. Emma aparcó lo más cerca posible de la entrada, y se quedó un momento quieta, las manos aún aferradas al volante, mientras la realidad la golpeaba. Acababa de llevar a un desconocido herido y a 2 bebés a su casa. Ella no había llamado a la policía. No tenía idea de qué le había ocurrido a él, de quién huía, o por qué estaba tan desesperado por evitar los hospitales. La mano de Moretti tocó su brazo haciéndola sobresaltarse. Sus ojos estaban abiertos, más claros ahora, a pesar del dolor grabado en cada línea de su rostro. Gracias, dijo simplemente. Esas 2 palabras pronunciadas con una gratitud tan genuina estabilizaron algo dentro de Emma. Ella asintió. Vamos a meterte dentro. Subirlo por los 3 pisos de escaleras fue una pesadilla. Moretti apenas podía mantenerse en pie, mucho menos escalar. Emma prácticamente lo cargó a medias, arrastrándolo a medias, deteniéndose cada pocos escalones para dejarlo respirar. La señora Chen del 2B abrió su puerta ante el alboroto, los miró una sola vez y volvió a cerrarla sin decir palabra. Emma jamás había estado tan agradecida por la indiferencia de sus vecinos. Cuando por fin llegaron a la puerta de su apartamento, Emma temblaba de agotamiento. Forcejeó con sus llaves. Finalmente abrió la puerta y guió a Moretti directamente hacia su pequeño sofá. Él se desplomó con un sonido que fue mitad alivio, mitad dolor. Emma volvió a bajar por los bebés, subiendo las escaleras de 2 en 2, a pesar de que le ardían las piernas. Los gemelos estaban milagrosamente tranquilos ahora, con los ojos medio cerrados por el cansancio. Emma tomó ambas sillas de coche y subió de nuevo, el corazón latiéndole tan rápido que temió que estallara. Dentro de su apartamento, dejó a los bebés con cuidado en el suelo y cerró la puerta con llave, pasando el cerrojo y la cadena. Por un momento se quedó allí de pie, respirando con dificultad, mirando la escena frente a ella. Su pequeño salón con muebles de segunda mano y su colección de libros de bolsillo ahora contenía a un hombre gravemente herido desangrándose en su sofá y 2 bebés en sillas de coche sobre el suelo. La absurdidad del momento la golpeó de golpe y tuvo que reprimir una risa histérica. «¿Bien?», dijo Emma en voz alta, obligándose a actuar. «Bien, suministros médicos primero». Guardaba un botiquín bien surtido bajo el lavabo del baño, un remanente de sus días en la Facultad de Medicina que nunca había podido tirar. Emma lo tomó junto con toallas limpias, alcohol y todas las vendas que tenía. En el salón, Moretti ya tenía los ojos cerrados, su respiración superficial. Emma se arrodilló junto al sofá y retiró con cuidado su chaqueta. La camisa debajo estaba empapada. Tomó unas tijeras del botiquín y cortó la tela, revelando la herida. La lesión en su hombro era profunda, pero por suerte, parecía haber sido una entrada y salida.
El proyectil había entrado por el frente y salido limpiamente por la espalda. Emma había visto diagramas de heridas así durante su rotación en la unidad de trauma. Si no había daño en una arteria mayor, y el hecho de que siguiera vivo sugería que no las principales preocupaciones eran la infección y la pérdida continua de fluidos. «Esto va a doler», advirtió Emma. No estaba segura de si él podía oírla, pero limpió la herida tan suavemente como pudo, usando alcohol, a pesar de saber que ardería. Todo el cuerpo de Moretti se tensó un sonido bajo. Escapó entre sus dientes apretados, pero no gritó. Emma trabajó rápido rellenando la herida con gasas y vendándola con fuerza. Sus manos recordaban más de lo que su mente. Los movimientos volvían solos: cómo aplicar presión, cómo asegurar una venda, qué señales vigilar. Cuando terminó, sus manos estaban más firmes. La fiebre de Moretti la preocupaba más. Su piel ardía al tacto con gotas de sudor formándose en su frente a pesar del frío del apartamento. Emma fue a por un paño húmedo y lo colocó en su frente, luego lo cubrió con una manta extra. Solo entonces se volvió hacia los bebés. Lucía y Marco estaban despiertos observándola con ojos oscuros y serios que le recordaban dolorosamente a los de su padre. Necesitaban cambio de pañal, comida y consuelo, y Emma no tenía nada preparado. Encontró una bolsa de pañales que no había visto antes metida debajo de la silla de Marco. Dentro había pañales, toallitas, biberones de fórmula y ropa de cambio. Quienquiera que fuera Moretti, venía preparado. Emma nunca había cambiado un pañal en su vida, pero lo logró a base de prueba y error, hablándoles en voz baja mientras trabajaba. «Lo siento si lo estoy haciendo mal. Seguro están acostumbrados a alguien que realmente sabe lo que hace, ¿eh?» Marco le agarró el dedo con su pequeño puño y algo dentro del pecho de Emma se quebró. Calentó los biberones en el microondas, probablemente no de la manera correcta, pero lo mejor que podía hacer, y los alimentó uno por uno. Comieron con hambre sus pequeñas manos, alcanzando los biberones. Cuando terminaron, les dio palmaditas en la espalda como había visto en películas, sintiéndose ridículamente fuera de lugar, pero ellos se calmaron. Los ojos de Lucía se cerraron primero, luego los de Marco. Emma creó una cama improvisada en el suelo usando cojines y almohadas, colocando las 2 sillas de coche en el centro, donde pudiera verlos desde cualquier parte del pequeño apartamento. Eran más de las 2 de la madrugada cuando Emma por fin se dejó caer al suelo con la espalda apoyada en la pared entre el sofá y los bebés. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándola temblorosa y aturdida. Miró a Moretti, luego a los gemelos, y después a sus propias manos manchadas de sangre. «¿Qué he hecho?», susurró a la habitación vacía como si esperara una respuesta. Moretti se movió su mano colgando del borde del sofá, contrayéndose y relajándose. Emma observó el subir y bajar de su pecho, contando las respiraciones. Constantes. Vivo. Los bebés dormían plácidamente, sus rostros relajados de esa manera perfecta que solo los niños dormidos logran. Emma sacó su teléfono, el pulgar suspendido sobre el botón de llamada de emergencia. Debería llamar a alguien. Esto superaba sus capacidades. Ese hombre necesitaba atención médica real, y esos bebés necesitaban... ¿Qué? Familia. El sistema de protección de menores. Pero sus palabras resonaban en su mente: los encontrarán. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué les pasaría a Lucía y Marco si Emma hacía esa llamada? Dejó el teléfono sin marcar. Alrededor de las 4 de la mañana, la fiebre de Moretti se disparó. Emma despertó de un sueño entrecortado al sonido de él, murmurando en italiano, agitándose débilmente en el sofá. Ella volvió a colocar el paño frío en su frente, hablándole suavemente, aunque probablemente él no entendiera. «Tienes que pelear. Esos bebés te necesitan. Yo necesito que despiertes y me expliques qué está pasando, porque estoy aterrada y no tengo idea de lo que estoy haciendo». Su mano encontró la de ella en medio del delirio, aferrándola con una fuerza sorprendente. Emma se aferró también, anclándolo. «No los dejes», murmuró él, todavía perdido en sueños febriles. «Sofía. Promesa. Protege a Sofía». «¿Sofía?», preguntó Emma.
Pero él ya había vuelto a hundirse en la inconsciencia. Emma encontró su cartera en la chaqueta. Sabía que invadía su privacidad, pero necesitaba saber algo, cualquier cosa. Dentro no había tarjetas de crédito, solo dinero en efectivo, mucho, y una fotografía gastada y arrugada de tanto mirarla. En la foto, Moretti aparecía más saludable sonriendo junto a una mujer. Ella era hermosa con el pelo largo y oscuro y una sonrisa cálida. Su mano descansaba sobre su vientre muy embarazado. La mano de Moretti cubría la de ella. Ambos llevaban anillos de boda. Emma giró la foto. Por detrás, escrito con una caligrafía elegante, Vincent, Sofía y nuestros milagros. Faltan 3 meses. Sofía. El nombre que él había pronunciado durante la fiebre. Emma miró a los bebés sintiendo cómo la comprensión caía sobre ella como un abrigo pesado. Eran sus hijos, y Sofía ya no estaba. Guardó la foto en la cartera y volvió a su lugar en el suelo. La lluvia por fin había cesado. A través de la ventana podía ver los primeros indicios del amanecer iluminando el cielo sobre Queens. Emma llevó las rodillas al pecho y vigiló a las inesperadas vidas a su cargo. Vincent Moretti, ahora ya sabía su nombre, huía de algo tan terrible que prefirió morir en un callejón antes que ir a un hospital. Y Lucía y Marco, 2 bebés inocentes, atrapados en la tormenta que rodeaba a su padre. Los mantendré a salvo, prometió Emma a la habitación dormida. Sea lo que sea esto, seas quien seas, los mantendré a salvo. La mano de Vincent se movió en sueños y en algún lugar de su inconsciencia febril pareció escucharla, pues su respiración se volvió un poco más estable, las líneas de dolor en su rostro suavizándose apenas. Cuando amaneció sobre la ciudad de Nueva York, Emma Collins se sentó en su pequeño apartamento y se preguntó si acababa de salvar una vida o arruinar la suya. Los gemelos siguieron durmiendo ajenos al peso de su pequeña existencia, a los misterios que rodeaban a su padre, al peligro que los había llevado a aquel callejón empapado detrás del diner de Rosie's. Emma pensó en llamar para reportarse enferma al trabajo. Pensó en todas las preguntas que eso despertaría. Pensó en la chaqueta colgada cerca de su puerta, la que tenía la pistola de Vincent en el bolsillo. La había encontrado revisando sus cosas, un recordatorio frío de que ese hombre era peligroso de maneras que ella aún no comprendía del todo. Pero más que nada pensó en la forma en que él había sujetado las sillas de coche, incluso mientras perdía el conocimiento. En cómo había susurrado «mis hijos» con un amor tan feroz. En cómo sus ojos le habían suplicado ayuda no para él, sino para ellos. Y pensó en sus propios padres y en todas las formas en que la vida podía cambiar en un instante. Y cómo a veces la elección correcta era la que no tenía ningún sentido. «Espero que valgas la pena, Vincent Moretti», susurró Emma, permitiendo por fin que sus ojos se cerraran. «Por su bien, realmente espero que valgas la pena». La ciudad zumbaba fuera de su ventana, indiferente al pequeño drama desarrollándose en un apartamento sin importancia. En algún lugar allá afuera había gente buscando a Vincent Moretti. En algún lugar allá afuera el peligro estaba dando vueltas. Pero en ese momento, en ese apartamento silencioso, mientras llegaba la mañana, solo existían la respiración suave de 2 bebés, el sueño febril de un hombre herido y una mesera exhausta, que había elegido la compasión por encima de la seguridad, sin tener idea de a dónde la llevaría esa decisión. El último pensamiento de Emma, antes de que el sueño la venciera, fue un recuerdo de la Facultad de Medicina. Algo que uno de sus profesores había dicho en el curso de ética. El juramento hipocrático dice: primero, no hacer daño. Pero a veces no hacer daño significa asumir un riesgo. Elegir algo que podría estar mal porque la alternativa es definitivamente peor. No lo había entendido entonces. Ahora sí. Emma despertó con el sonido del llanto. No los sollozos desesperados de la noche anterior, sino los insistentes gritos hambrientos de bebés que sabían que ya era de mañana y querían desayuno. La luz pálida de noviembre se filtraba por las delgadas cortinas de su apartamento, y por un momento bendito, olvidó todo lo ocurrido. Luego su cuello protestó por el ángulo incómodo en el que había dormido contra la pared, y la realidad la golpeó de nuevo.
Se incorporó cada músculo de su cuerpo gritando. El reloj en la pared marcaba las 7:23 a.m. Había dormido quizá 3 horas, y sentían como 3 minutos. Marco era el más ruidoso de los dos, su cara enrojecida. Lucia gimoteaba a su lado preparando un llanto completo. Emma tropezó hacia ellos, su cuerpo moviéndose en piloto automático. Está bien, los escucho», murmuró levantando primero a Marco. Él estaba cálido y firme en sus brazos, su llanto disminuyendo ligeramente con el contacto. «Lo sé, campeón. Ya sé que tienes hambre». Lanzó una mirada hacia el sofá. Vincent Moretti estaba exactamente como lo había dejado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones constantes. La fiebre parecía haber roto. Su rostro tenía más color que en las primeras horas de la madrugada, aunque todavía pálido bajo su tez oliva. Emma logró calentar biberones con una mano, mientras sostenía a Marco contra su hombro con la otra. El apartamento estaba frío. Se había olvidado de ajustar el termostato antes de que todo sucediera. Hizo una nota mental para subir la calefacción una vez que hubiera alimentado a ambos bebés. Esta vez le tocó primero a Lucia. Emma se acomodó en el suelo con la espalda apoyada en el sofá, acunando a la niña mientras Marco esperaba en su silla sus llantos más insistentes. «Ya viene tu turno, te lo prometo», le dijo Emma. Estaba a mitad de alimentar a Marco cuando Vincent se movió. Al principio fue sutil un giro de la cabeza, un leve movimiento de los dedos. Luego abrió los ojos desenfocados y confundidos. Emma lo observó parpadear varias veces, su mirada recorriendo el techo desconocido, las paredes extrañas, antes de finalmente detenerse en ella. Sus ojos se encontraron y Emma vio el exacto momento en que la conciencia completa regresó. Todo su cuerpo se tensó y su mano se movió buscando algo. La chaqueta, el arma. «Está en el armario», dijo Emma en voz baja sin moverse de su lugar con Marco. «La chaqueta. Quiero decir, no hice nada. Solo comprobé que estuviera segura y la guardé». La mandíbula de Vincent se apretó. Intentó incorporarse y de inmediato su rostro se volvió blanco del dolor. Aspiró bruscamente y cayó de nuevo contra los cojines. «No», dijo Emma con firmeza. «Perdiste mucha sangre. Tu hombro necesita tiempo para sanar, y te abrirás los puntos si no tienes cuidado». «¿Puntos?». Su voz era ronca, áspera por horas de fiebre e inconsciencia. No podía dejarla abierta. La herida necesitaba cerrarse, explicó Emma con un tono práctico, aunque el corazón le latía con fuerza. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Los ojos oscuros de Vincent la estudiaron durante un largo momento. Luego su mirada se desplazó hacia el bebé en los brazos de Emma, y algo en su expresión se quebró. «Marco», exhaló. «Está bien, los dos están bien». Emma miró a Lucia, que se había quedado dormida en su silla después de comer. Durmieron casi toda la noche una vez que comieron y los cambié. Creo que estaban solo asustados y hambrientos. Emma vio los ojos de Vincent recorrer a sus hijos, examinándolos con detalle. Comprobando, entendió ella que realmente estaban a salvo. Su mano tembló un poco al extenderla hacia Marco, aunque estaba demasiado lejos para alcanzarlo. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Emma. «Cuando termine de comer». Vincent asintió, incapaz de confiar en su voz. Emma podía ver toda la emoción que luchaba por contener: alivio, miedo, amor. Todo librando batalla en su rostro. Marco terminó el biberón y Emma cambió de posición con cuidado para acercarlo a su padre. Ayudó a Vincent a acomodarse para que pudiera acunar al bebé contra su hombro sano, apoyando su brazo herido con una almohada. La transformación fue inmediata. Marco se acurrucó contra el pecho de su padre, su pequeña mano aferrándose a la camisa de Vincent. Los ojos de Vincent se cerraron y Emma vio sus labios moverse en lo que parecía una oración. O quizás solo gracias. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Vincent después de un momento. «Desde que te encontré, unas 9 horas». Emma se puso de pie, necesitando moverse, hacer algo con las manos. «Tuviste fiebre alta alrededor de las 4 de la mañana. Estaba preocupada, pero bajó justo antes del amanecer. Te quedaste despierta».
Alguien tenía que hacerlo. Emma fue hacia la zona de la cocina. En realidad, solo un rincón del salón con una encimera y un mini refrigerador. Empezó a preparar café más para tener algo que hacer que porque realmente lo quisiera. Tu cartera decía Vincent Moretti. ¿Sí? Su voz era cautelosa ahora. Soy Emma Collins. Pero supongo que ya lo escuchaste anoche. No estaba segura de si lo recordarías. Lo recuerdo. La mirada de Vincent siguió sus movimientos. ¿Trabajas en el diner? ¿Rosie's? Sí, llevo allí 3 años. Emma vertió agua en la vieja cafetera. Supongo que no estabas allí por el pastel. Estaba huyendo. Las palabras salieron planas, hechas de hechos. Me encontraron a 6 cuadras. Llegué al callejón antes de que... No terminó. No hacía falta. Emma se giró para enfrentarlo apoyándose en la encimera. ¿Quién te encontró? Gente de la que preferiría no hablar. Creo que merezco más que eso, señor Moretti. Podrían arrestarme por lo que hice anoche. No reportar una herida como la tuya, no llamar a las autoridades. Eso es un delito. Entonces, ¿por qué no los llamaste? Sus ojos estaban afilados a pesar del dolor que debía sentir. Emma no tenía una buena respuesta. Me pediste que no lo hiciera. ¿Y los bebés? No podía arriesgarme a que los metieran en el sistema. El sistema, servicios sociales, hogares de acogida. Emma se abrazó a sí misma. Mis padres murieron hace 3 años. Vi lo que les pasa a los niños en el sistema. No pude. Simplemente no pude. Un destello de comprensión cruzó el rostro de Vincent. Lamento lo de tus padres. No. Emma negó con la cabeza. No seas amable conmigo. No me hagas sentir bien con esta decisión porque me aterra haber tomado la equivocada. La cafetera burbujeó llenando el apartamento con su aroma familiar. Emma sirvió 2 tazas añadiendo azúcar a ambas. No tenía idea de cómo Vincent tomaba el café, pero el azúcar ayudaría con la pérdida de fluidos. Le llevó una taza ayudándolo a moverse para sostenerla con su brazo bueno. Marcos se había dormido contra su pecho con pequeños ronquidos apenas audibles. Gracias, dijo Vincent, y Emma no pudo saber si lo decía por el café o por todo. Ella se acomodó en el sillón frente al sofá sosteniendo su propia taza. La foto en tu cartera, Sofía. Todo el cuerpo de Vincent se tensó. Revisaste mis cosas. Necesitaba saber quién eras, si tenías familia, si debía llamar a un contacto de emergencia, cualquier cosa. Emma sostuvo su mirada sin apartarse. Es hermosa. Era hermosa. El pasado flotó entre ambos pesado como plomo. Vincent apretó la mandíbula antes de responder. Sofía murió hace 8 meses. Complicaciones durante el parto. Lo siento. Y Emma lo sentía de verdad. Había visto aquella foto, el amor en ella, la anticipación. Nunca llegó a verlos crecer. Los tuvo en brazos durante 20 minutos. La voz de Vincent se volvió hueca. El doctor dijo que estaba estable, que las complicaciones estaban bajo control. Luego, su corazón simplemente se detuvo. Emma no insistió. Había aprendido en su breve formación médica que el duelo necesitaba espacio, no empujones. Permanecieron en silencio durante varios minutos bebiendo café cada uno, perdido en sus propios pensamientos. Lucia despertó haciendo pequeños sonidos que no llegaban a ser llanto. Emma la tomó de su silla y la acomodó en su regazo, sosteniéndole la cabeza como había aprendido a base de ensayo y error. «Eres buena con ellos», observó Vincent. «Estoy fingiendo», admitió Emma. «Nunca he estado cerca de bebés, pero son más fáciles de lo que esperaba. Más resilientes. Han tenido que serlo». Un dejo de amargura se filtró en el tono de Vincent. Los últimos 8 meses han sido un caos. Los padres de Sofía me culparon por su muerte. Intentaron quitarme a los gemelos. Decían que yo no era apto. Luego hubo complicaciones. De negocios. ¿Negocios? Emma se aferró a la palabra. ¿Qué clase de negocio requiere que corras por Brooklyn en mitad de la noche con tus hijos temiendo los hospitales? La expresión de Vincent se contrajo.
Del tipo del que es mejor no hablar. ¿No? La voz de Emma se endureció. No puedes hacer eso. Te salvé la vida. Te tengo escondido en mi casa. Estoy cuidando de tus hijos. Me debes la verdad. ¿Quieres la verdad? Vincent se movió con cuidado, gimiendo por el dolor. La verdad podría ponerte en más peligro del que ya estás. Creo que encontrarte en un callejón con una herida de bala ya me puso en peligro. ¿No crees? Se miraron ninguno cediendo. Marco se movió entre ellos haciendo un sonido leve. La tensión se rompió cuando Vincent automáticamente ajustó el brazo para calmar a su hijo, suavizándose su expresión. Estoy en importación y exportación, dijo finalmente. Eso no es una respuesta. Es la respuesta más segura que puedo darte. Emma quiso presionar, pero algo en sus ojos la detuvo. Miedo. No por él. Por ella. Ella lo reconoció porque lo había visto en los ojos de su padre cuando le hizo prometer que se alejara del lugar del accidente para buscar ayuda, aunque eso significara dejarlo solo. «Bien», dijo Emma. «Pero necesito saber una cosa. ¿Estamos seguros aquí, ahora mismo, en este apartamento?» Vincent dudó, y esa duda le dijo a Emma todo lo que necesitaba saber. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó ella. «No lo sé. Un día, quizá 2. Estarán buscándome, pero no esperarán que permanezca en la ciudad. La mayoría de la gente huiría. ¿Por qué no lo hiciste tú? Porque escapar estando herido y con 2 bebés es imposible. ¿Y por qué?» Vincent bajó la mirada hacia Marco. «Porque estoy cansado de huir». Emma entendía ese tipo de cansancio. Lo había sentido después de la muerte de sus padres, después de dejar la escuela de medicina, después de darse cuenta de que todo su plan de vida había desaparecido en una sola noche terrible. «¿Cuál es tu plan, entonces?», preguntó Emma. «Sanar lo suficiente para moverme, contactar a personas en quienes confío, hacer arreglos». La voz de Vincent era clínica desapegada. «Has hecho más que suficiente. Cuando pueda caminar sin ayuda, me iré. Podrás olvidar que esto pasó. ¿Y si no puedes caminar? Si te da una infección o la herida no sana bien entonces lo enfrentaré. Ese no es un plan, es un suicidio». Los ojos de Vincent destellaron. «¿Qué quieres de mí? Gratitud ya te la di. Dinero. Puedo pagarte por tus molestias. Solo dime qué quieres para que podamos avanzar». Emma se levantó bruscamente sobresaltando a Lucia. La cara de la bebé se frunció amenazando llanto. Emma fue hacia la ventana meciéndola suavemente para calmarla mirando la calle abajo. Era sábado por la mañana en Astoria, gente yendo a la bodega, a la cafetería, viviendo vidas normales, mientras el mundo de Emma se había salido completamente de su eje. «No quiero tu dinero», dijo Emma en voz baja. «Quiero saber que ayudarte no fue un error. Quiero saber que esos bebés van a estar bien. Yo quiero». Se detuvo sin saber cómo terminar la frase. «¿Quieres absolución?», dijo Vincent. «¿Quieres que alguien te diga que tomaste la decisión correcta?». Emma se volvió hacia él. «¿La tomé?». «No lo sé». Su honestidad la sorprendió. «Pregúntame otra vez cuando todo esto termine». La mañana se alargó hasta la tarde. Emma llamó a Rosie, inventando una historia sobre un problema estomacal que la mantenía en casa. Rosie, bendita sea, no lo cuestionó solo. Le dijo que se cuidara y descansara. Vincent dormía por intervalos, su cuerpo luchando por sanar. Emma le cambió los vendajes 2 veces revisando signos de infección. La herida se veía mejor de lo que temía, sin enrojecimiento inusual, ni calor excesivo aparte de la inflamación normal. Sus manos habían recordado más de lo que creía. Los gemelos la mantuvieron ocupada. Aprendió sus ritmos. Marco era el inquieto, necesitaba más atención y consuelo. Lucia era más tranquila, más observadora, pero tenía un agarre fuerte, y sostenía el dedo de Emma mientras comía como si temiera quedarse sola. Emma se descubrió hablándoles constantemente, narrando todo lo que hacía. Bien, su papá está durmiendo otra vez, lo cual es bueno porque dormir ayuda a sanar. Y tú necesitas que te cambie el pañal, Marco, porque... ¡Wow! Eso es impresionante.
Tu hermana está siendo muy paciente mientras espera su turno. Fue durante uno de esos cambios de pañal cuando el teléfono de Vincent sonó. Emma se quedó congelada. El teléfono estaba en la chaqueta de Vincent, la que había colgado en el closet. Sonó 3 veces, 4, luego se detuvo. 30 segundos después comenzó de nuevo. Debería... Emma señaló hacia el closet. No. Vincent estaba despierto ahora, alerta. No lo contestes. Y si es importante, lo es. Por eso no debes contestarlo. El teléfono se detuvo otra vez y de inmediato empezó una vez más. Persistente, murmuró Emma. Terminó con Marco, se lavó las manos y fue a revisar a Vincent. Su mandíbula estaba tensa, su mano buena apretada en un puño. Son ellos, dijo Vincent, comprobando si sigo vivo. Los que te hicieron esto. Los que quieren saber dónde estás. Sí. El teléfono finalmente dejó de sonar. Emma soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. ¿Cuánto antes de que descubran que estás aquí? Preguntó. No lo harán. Nadie me vio irme contigo. Nadie conoce esta conexión. Emma quería creerle. Realmente quería. El día transcurrió en una extraña normalidad doméstica. Emma hizo sopa enlatada porque sus habilidades culinarias eran limitadas y ayudó a Vincent a comer pequeñas cantidades. Aprendió a identificar cuándo los gemelos necesitaban dormir, comer o simplemente que los cargaran. Puso el televisor en un canal de noticias buscando reportes de incidentes en Brooklyn, pero no encontró nada. Vincent la observaba con esos ojos oscuros analíticos. Ella lo sorprendió varias veces y cada vez él no apartó la mirada. ¿Qué? Preguntó Emma finalmente exasperada mientras doblaba la ropa diminuta de los bebés sacada de la pañalera. Eres buena en esto. El cuidar de ellos, aclaró Vincent. Te dije que estoy fingiendo. No, no lo estás. Vincent se movió en el sofá tratando de encontrar una posición cómoda. Tienes instinto. Te das cuenta de que necesitan algo antes de que siquiera lloren. Eso no es algo que se pueda fingir. Emma se encogió de hombros, incómoda con la observación. Quizás solo presto atención, la mayoría de la gente no lo hace. No sabía qué responder a eso, así que no dijo nada. Pero algo en su pecho se calentó con el cumplido. Al acercarse la noche, Emma se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión sobre dónde dormirían. Vincent obviamente no podía moverse del sofá. Los bebés necesitaban un lugar seguro para dormir, lo que la dejaba a ella con el suelo otra vez, o su dormitorio, que de algún modo le parecía mal, como si los dejara solos ahí fuera. Estaba reorganizando mentalmente los muebles cuando Vincent habló. Háblame de la Facultad de Medicina. Emma levantó la mirada sorprendida. ¿Qué? Dijiste que estabas en la Facultad de Medicina en NYU. ¿Qué te hizo querer ser doctora? Se sentía como si hubiera pasado una vida desde entonces. Emma se acomodó en el sillón con Lucía adormilada contra su hombro. Mi mamá era enfermera, UCI pediátrica en el Mount Sinai. Crecí escuchando sus historias, viendo cuánto le gustaba ayudar a los niños. Parecía lo más importante que se podía hacer con la vida. ¿En qué año estabas? Segundo, acababa de empezar mis rotaciones clínicas. La garganta de Emma se tensó con el recuerdo. Estaba en urgencias cuando trajeron a mis padres. Vi a los médicos trabajar en ellos. Vi todo lo que intentaron. Y simplemente no pude volver después de eso. Cada paciente se convirtió en mis padres. Cada trauma, cada código azul. Era como revivir esa noche una y otra vez. Así que te convertiste en mesera. No había juicio en su tono, solo curiosidad. Emma lo agradeció. Me convertí en sobreviviente, corrigió. La deuda de la Facultad de Medicina sigue ahí. A los préstamos estudiantiles no les importa que haya abandonado. Así que trabajo en Rosie's y tomo clases en línea en el Community College cuando puedo pagarlas, y me digo a mí misma que algún día descubriré cuál es el siguiente paso. ¿Y qué quieres que sea ese siguiente? Nadie le había hecho esa pregunta en 3 años. Emma tuvo que pensarlo. Ya no lo sé, admitió. Antes tenía todo un plan.
Terminar la carrera de medicina, la residencia y pediatría como mi madre. Quizá unirme a Médicos Sin Fronteras unos años. Ayudar a gente que realmente lo necesitara. Pero ahora solo intento sobrevivir cada día. Vincent asintió lentamente. Entiendo eso de simplemente aguantar. ¿De verdad? Lo desafió Emma, porque pareces alguien que tiene planes en plural a largo plazo. Tenía planes. Su voz se volvió distante. Sofía y yo íbamos a dejar Nueva York después de que nacieran los gemelos. Ella quería mudarse a la costa, a algún lugar tranquilo, criar a nuestros hijos lejos de... Se detuvo. Lejos de tus negocios. Lejos de todo. Emma quería preguntar más, pero Lucía se movió reclamando atención. Emma se puso de pie y empezó a dar vueltas por el pequeño apartamento meciéndola suavemente. La bebé se calmó, su pequeño cuerpo relajándose hasta dormirse. «Serás una buena madre algún día», dijo Vincent en voz baja. Las palabras golpearon a Emma con más fuerza de lo que deberían. Nunca había pensado de verdad en tener hijos en su propia familia. Siempre había sido algún día. Después de la facultad de medicina, después de tener una carrera establecida. Ahora, algún día, se sentía increíblemente lejano. Tal vez, dijo Emma, si alguna vez logro arreglar mi vida primero. La vida no espera a que la tengas resuelta. Simplemente pasa. Eso fue Sofía. La vida simplemente pasando. La expresión de Vincent se suavizó de una manera que Emma no le había visto antes. Sofía fue lo mejor que me pasó en la vida. Nos conocimos en un evento benéfico. Ella estaba como voluntaria en un programa de alfabetización, enseñando a inmigrantes a leer inglés. Yo fui porque se esperaba que fuese. Me quedé porque no podía dejar de escucharla hablar de la importancia de la educación, de darle a la gente herramientas para construir una vida mejor. Suena increíble. Lo era. Y sabía lo que yo hacía, sabía quién era mi familia, y aún así me quiso. La voz de Vincent se quebró ligeramente. Me hizo querer ser mejor. Por ella. Por nuestros hijos. Emma colocó con cuidado a Lucia de nuevo en su silla, y luego se volvió hacia Vincent de frente. ¿Qué es exactamente lo que haces? Y no me salgas otra vez con lo de importación y exportación. Vincent sostuvo su mirada sin apartarse. Mi familia lleva 4 generaciones en Nueva York. Tenemos negocios algunos legítimos y otros que existen en zonas más grises. Tenemos territorios, alianzas, obligaciones que se remontan a décadas y enemigos que no querrían nada más que ver desaparecer el nombre Moretti. No era una confesión completa, pero estaba más cerca de la verdad que antes. Emma analizó sus palabras con cuidado. Cuando dices negocio familiar, quiero decir exactamente lo que piensas que quiero decir, respondió Vincent con la voz dura ahora. Y antes de que me juzgues, recuerda que yo no pedí esta vida. Nací en ella. Mi padre dirigía las cosas antes que yo. Su padre antes que él. No es algo de lo que puedas simplemente alejarte. Pero ibas a intentarlo con Sofía. Iba a intentarlo. Emma procesó eso, su mente corriendo crimen organizado. La familia Moretti. Eso explicaba la ropa cara, el miedo a los hospitales y a la policía, la gente cazándolo. Explicaba todo, y hacía que sus acciones de anoche parecieran aún más insensatas. Debería tenerte miedo, dijo Emma. Deberías. Pero no lo tengo, y era verdad. No le temía a él. A la situación sí. A lo desconocido absolutamente, pero a Vincent Moretti herido y desesperado por proteger a sus hijos, no. Entonces eres una tonta. Probablemente. Emma volvió a su silla de repente agotada. Pero ya estoy involucrada, así que, ¿cuál es el plan real? Porque sanar y marcharte no es suficiente. Vincent guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz fue medida, cuidadosa. Necesito contactar a mi gente. Estarán buscándome, pero serán discretos. Una vez pueda confirmar en quién confiar, porque claramente alguien de mi organización me traicionó, podré organizar transporte seguro hacia...
Eso es información que no necesitas. Si estás quedándote en mi apartamento sangrando en mi sofá, creo que me he ganado algo de información. Cuanto menos sepas, más segura estarás. Creo que ese barco zarpó cuando te metí en mi camioneta, replicó Emma inclinándose hacia adelante. Mira, ya estoy en todo esto, te guste o no. Así que o confías en mí con el plan real, o te pasarás los próximos días preguntándote si voy a entrar en pánico y llamar a la policía. Era un farol. Emma nunca haría eso por los gemelos. Pero Vincent no necesitaba saberlo. Sus ojos se entrecerraron evaluándola. Y luego, sorprendentemente, sonrió. Pequeño tenso, pero auténtico. Eres terca. Prefiero determinada. Sofía te habría caído bien. El halago tomó a Emma por sorpresa. Sintió calor subirle a las mejillas y apartó la mirada. No hagas eso. ¿Hacer qué? Hacer que parezca que somos amigos. No lo somos. Yo solo soy alguien que estaba en el lugar correcto en el momento equivocado. O en el lugar equivocado en el momento correcto, respondió Vincent. La perspectiva importa. Antes de que Emma pudiera responder, Marco empezó a llorar. El llanto real, el que significaba que algo iba mal. Emma se levantó de inmediato, sin fiebre. El pañal estaba bien. Había comido hacía una hora. A veces solo necesitan que los carguen, dijo Vincent. Marco en especial. Odia estar solo. Emma tomó al bebé acunándolo contra su pecho. Él se calmó de inmediato, su llanto convirtiéndose en pequeños hipidos. Emma se balanceó suavemente tarareando sin pensarlo una melodía que su madre solía cantar. Cuando levantó la mirada, Vincent la observaba otra vez con esa expresión inescrutable. ¿Qué? Preguntó Emma. Nada. Solo gracias. Ya me lo agradeciste. Probablemente te lo agradezca 100 veces más antes de que esto termine. Emma quiso preguntar cuándo terminaría todo, pero temió la respuesta. La noche se volvió rutina. Emma volvió a alimentar a los gemelos, los cambió. Los preparó para dormir. Vincent dormía por intervalos, su cuerpo aún librando la batalla de recuperarse. Emma se hizo un sándwich y lo comió de pie en la cocina, demasiado alterada para sentarse. Estaba limpiando cuando lo escuchó. Un sonido en el pasillo afuera de su puerta. Pasos, lentos, deliberados, deteniéndose en cada apartamento. Emma se quedó helada. Miró a Vincent. Él estaba completamente alerta ahora, cada músculo tenso. «Apaga las luces», susurró. Emma se movió rápido bajando interruptores. El apartamento quedó sumido en la oscuridad, iluminado solo por el resplandor de los faroles de la calle. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. El corazón de Emma latía tan fuerte que pensó que podría romperle el pecho. Se quedó en el centro del apartamento, equidistante de Vincent y de los gemelos, sin saber qué hacer. Un golpe. 3 golpes secos en la puerta. Vincent negó con la cabeza, apenas perceptible. «No contestes». Otro golpe. Luego una voz. Masculina. Informal. Mantenimiento del edificio, revisando los radiadores. Era sábado 9 p.m. En ese edificio nadie hacía mantenimiento a esa hora. Ni nunca. Emma contuvo el aliento. Los gemelos milagrosamente siguieron en silencio. La perilla se movió. Alguien la estaba probando, viendo si estaba abierta. Emma agradeció cada ángel de la guarda por haber puesto el cerrojo y la cadena. Más pasos. Una segunda voz más grave. «Apartamento equivocado». «¿Seguro? Seguro. Vámonos». Los pasos se alejaron. Emma esperó contando hasta 100 antes de moverse. Se acercó a la ventana, cuidando de mantenerse oculta tras la cortina, y miró hacia la calle. 2 hombres salieron del edificio. Ambos vestían ropa oscura. Ambos se movían con la seguridad de quienes no le temen a nada. Subieron a una SUV negra estacionada al otro lado de la calle y se marcharon. Emma se giró y encontró a Vincent intentando incorporarse, su rostro pálido por el dolor y el esfuerzo. «Me estaban buscando», dijo. «¿Cómo encontraron este edificio?» «No lo hicieron. Están peinando el vecindario, revisando los edificios cerca del lugar donde desaparecí. Irán avanzando desde ese callejón hasta que encuentren algo».
Vincent logró ponerse un poco más erguido, respirando con dificultad por el esfuerzo. No podemos quedarnos aquí. Tú apenas puedes moverte. ¿Cómo piensas irte? No tengo opción. Si regresan no abrimos la puerta. No tienen razones para sospechar de este apartamento en particular. Yo no estoy en el radar de nadie. Soy nadie. Ahora eres alguien, dijo Vincent con gravedad. Por asociación eres alguien. Emma caminaba de un lado a otro, la mente a toda velocidad. Ok, bien. Pensemos lógicamente. Están buscando a un hombre con 2 bebés. Si tú te quedas escondido, si soy yo la única que ellos ven. ¿Quieres mentir por mí? Quiero evitar que nos atrapen a todos. Emma se detuvo frente a él. Mañana voy a trabajar como siempre. Actúo como si nada pasara. Tú te quedas aquí con los gemelos en silencio lejos de las ventanas. Ganamos tiempo para que tú te recuperes. Y si te hacen preguntas, entonces soy una camarera que trabajó un turno largo y se fue a casa. No vi nada raro, no sé nada. Vincent la observó un largo momento. ¿Eres buena en esto? En pensar tácticamente. Estoy aterrada y lo estoy improvisando, corrigió Emma. Pero es mejor que cualquier otra alternativa que se me ocurre. Tenía razón, y ambos lo sabían. Vincent no tenía fuerza para huir y exponer a los gemelos al frío de noviembre. Mientras buscaban otro lugar podía enfermarlos. Estaban atrapados al menos, por ahora. Emma encendió las luces de nuevo, aunque las mantuvo tenues. Los gemelos necesitaban una última comida antes de dormir, y Emma necesitaba fingir que todo era normal, aunque las manos le temblaban mientras preparaba los biberones. «Háblame de ellos», dijo Emma mientras alimentaba a Lucía, necesitando concentrarse en algo que no fuera el miedo. «¿Los gemelos? ¿Cómo son? ¿Qué debería saber?» La expresión de Vincent se suavizó de inmediato. Marco es más ruidoso pero más fácil de calmar. Solo necesita contacto, seguridad. Lucía es más callada pero más terca. Cuando decide que algo no le gusta lo deja muy claro. Como su padre, murmuró Emma. Una pequeña sonrisa fantasma. Como ambos padres en realidad. Sofía era la persona más terca que jamás conocí. ¿Qué más están empezando a morder? Notarás que mastican todo. Debe haber anillos de dentición en la bolsa. Se detuvo. Ya sonríen. Sonrisas reales, no solo gases. Lucia sonrió por primera vez hace 3 semanas. Marco 2 días después. Emma sintió que algo se le tensaba en el pecho. No eran solo bebés. Eran personitas desarrollando personalidades, alcanzando hitos, y tenían un padre que los conocía, los amaba. Prestaba atención a cada detalle. «Tienen suerte de tenerte», dijo Emma suavemente. «Tienen suerte de tenerte ahora mismo», respondió Vincent. «Yo no podría hacer esto solo. No así». La confesión le costó, Emma lo notó. Este era un hombre que no estaba acostumbrado a necesitar ayuda, a mostrarse vulnerable. «No estás solo», dijo Emma. «Para bien o para mal, estamos en esto juntos ahora». Marco terminó su biberón y de inmediato regurgitó sobre la camisa de Emma. Ella rió. Risa real. La absurdidad de la situación finalmente atravesando el miedo. «Bienvenida a la paternidad», dijo Vincent con ironía. «Es muy glamorosa, ya veo». Emma tomó una toalla y limpió el desastre. «Menos mal que mis estándares de glamour son bajos». Colocaron a los gemelos listos para la noche, ambos car seats posicionados donde Vincent pudiera verlos desde el sofá. Emma tomó mantas y una almohada haciendo su pequeño nido en el suelo, un poco más cómodo esta vez. «Emma», dijo Vincent mientras ella se acomodaba. «¿Sí? ¿Lo que hiciste hoy? Mentir sobre estar enferma, quedarte en casa, podrías perder tu trabajo». «He tenido trabajos peores, ya me las arreglaré. Aseguraré que no sufras económicamente por esto». «Te dije que no quiero tu dinero». «¿Entonces qué quieres?» Emma subió la manta hasta su barbilla pensando en esa pregunta. ¿Qué quería? «Quiero que esos bebés estén a salvo», dijo finalmente. «Quiero saber que ayudarte sirvió de algo, y quiero». «¿Quieres qué?»
Quiero sentir que tomé una decisión que no fue solo sobrevivir. Durante 3 años eso es todo lo que he hecho, sobrevivir. Quizás esto sea lo primero que hago que realmente vive. Vincent guardó silencio tanto tiempo que Emma pensó que se había dormido. Luego Sofía solía decir que vivir y sobrevivir son cosas diferentes. Que sobrevivir es lo que haces cuando no tienes elección. Pero vivir requiere coraje. Era sabia. Ella lo era todo. El dolor en su voz era crudo, sin defensas. Y ahora soy todo lo que tienen. 2 bebés que crecerán casi sin recordar a su madre. Criados por un padre que los ama. Emma terminó. Eso no es nada, Vincent. Eso es todo. En la oscuridad ella lo escuchó soltar un suspiro tembloroso. Descansa un poco. Mañana será complicado. Emma cerró los ojos, pero el sueño no llegaba fácilmente. Su mente reproducía la imagen del hombre en su puerta, el pomo de la puerta sacudiéndose la amenaza casual en sus voces. Pensó en ir a trabajar mañana fingiendo que todo era normal, mientras Vincent y los gemelos se escondían en su apartamento. Pensó en la decisión que había tomado en ese callejón y en todas las decisiones que siguieron. Y se preguntó no por primera vez, y seguramente no por última, si acababa de salvar una vida o firmar su propia sentencia de muerte. Pero en ese momento, escuchando la respiración suave de 2 bebés dormidos y la inhalación y exhalación constante de su padre, Emma decidió que no importaba. Había tomado su decisión. Ahora solo tenía que vivir con ella. Afuera la ciudad zumbaba con su caos habitual: sirenas, a lo lejos voces de apartamentos vecinos, la banda sonora eterna de Nueva York. En algún lugar allá afuera, gente buscaba a Vincent Moretti. Pero en el apartamento 3C, en un pequeño edificio en Atoria, 3 personas dormían bajo la protección de una camarera obstinada, que decidió que a veces lo correcto y lo seguro no son lo mismo, y a veces tienes que elegir cuál importa más. La alarma del teléfono de Emma sonó a las 5:30 a.m., rompiendo el poco sueño que había logrado. La silenció rápidamente sin querer despertar a Vincent ni a los gemelos. Pero al abrir los ojos, Vincent ya estaba despierto observándola desde el sofá. «No dormiste», dijo Emma, su voz áspera por el cansancio. Alguien necesitaba estar alerta. Sus ojos estaban sombreados, exhaustos pero vigilantes en caso de que regresaran. Emma se sentó, su espalda protestando otra noche en el suelo. «Necesitas descansar para sanar. Descansaré cuando estemos a salvo». Era inútil discutir. Emma se levantó y se dirigió silenciosamente al baño, mirando su reflejo en el espejo, círculos oscuros bajo los ojos. El cabello revuelto, la preocupación marcada en cada línea de su rostro. Parecía alguien que alberga a un fugitivo, lo cual comprendió con un sobresalto. Eso era exactamente lo que era. La ducha fue rápida y fría. El agua caliente del edificio nunca duraba más allá de las 5:00 a.m. Emma se vistió con su uniforme de trabajo, los familiares pantalones negros y la camisa blanca que se habían vuelto como una segunda piel durante los últimos 3 años. Normal. Necesitaba parecer normal. Cuando salió Vincent, había logrado colocarse más erguido, sus movimientos todavía cuidadosos, pero menos dolorosos que ayer. La mejoría era visible, aunque sutil. «Café», ofreció Emma yendo hacia la cocina. «Por favor», dijo él. Emma preparó una cafetera. La rutina la reconfortaba por lo familiar. Mientras se hacía, revisó a los gemelos todavía dormidos, sus pequeños rostros pacíficos. Marco tenía el puño cerca de la boca. La mano de Lucía se enroscaba en el borde de su manta. «Despertarán con hambre en unos 20 minutos», dijo Vincent como un reloj. «Debería alimentarlos antes de irme. Puedo manejarlo». Emma se giró hacia él. «¿De verdad puedes? Ayer apenas podías sentarte». La mandíbula de Vincent se tensó. «He estado haciendo esto durante 8 meses. Puedo manejarlo». «¿Con 2 brazos buenos?» «Sí. Con un brazo apenas funcional y un hombro en recuperación». Emma sirvió 2 tazas de café, llevándole una. «Déjame ayudarte antes de irme. Por favor». La palabra «por favor» pareció desarmarlo. Vincent asintió, aceptando el café con su brazo bueno. «Gracias».
Bebieron en silencio durante unos minutos mientras el apartamento se iluminaba lentamente con el amanecer que se acercaba. Emma podía escuchar a sus vecinos comenzando su día la televisión de la señora Chen, encendiéndose pasos del apartamento de arriba. «¿A qué hora necesitas estar en el trabajo?», preguntó Vincent. «A las 7. Pero debería salir a las 6:30 para alcanzar el bus». Emma revisó su teléfono, lo que les daba unos 45 minutos. Como si fuera un reloj, Marco empezó a protestar. Emma se movió de inmediato levantándolo suavemente. «Buenos días, travieso», murmuró revisando su pañal. «Vamos a cambiarte y alimentarte». Había mejorado en esto. El cambio de pañal fue rápido y eficiente. Marco la miraba con sus ojos oscuros tan parecidos a los de su padre. Y Emma se encontró sonriendo a pesar de todo. «¿Eres una natural?», observó Vincent viéndola calentar los biberones. «Estoy aprendiendo». Emma se acomodó en el sillón con Marco ofreciéndole el biberón. Él lo tomó con ansias, sus pequeñas manos aferrándose a él. Lucy despertó después y Vincent intentó levantarla con su brazo bueno. Emma vio el destello de dolor en su rostro rápidamente reprimido. «Déjame», dijo Emma. «Termina tu café. Yo la alimentaré también. Emma, Vincent, por favor. Es más rápido así y necesito salir pronto». Ella lo miró a los ojos. «Déjame ayudar». Él cedió recostándose contra los cojines. Emma podía ver la frustración en cada línea de su cuerpo. Un hombre acostumbrado a ser capaz, ahora obligado a aceptar ayuda. Alimentar a los dos gemelos requería coordinación. Emma todavía estaba aprendiendo, pero se las arregló. Marco terminó primero y ella lo pasó a su hombro para darle eructos mientras Lucía seguía comiendo. La escena doméstica se sentía surrealista. Hace 3 días mi mayor preocupación era pagar la factura de la luz a tiempo. «Ya hay 4 biberones preparados en la bolsa», dijo Emma mientras eructaba a Marco. «Solo necesitas calentarlos. Aliméntalos cada 3 a 4 horas. Si parecen más irritables de lo normal, podrían estar dentiendo. Hay anillos que puedes refrigerar en el congelador». «Lo sé», dijo Vincent en voz baja. «Pero gracias». Emma cambió y acomodó a ambos bebés, luego reunió sus cosas: llaves, teléfono, cartera. En la puerta se detuvo volviendo la vista hacia la escena. Vincent en su sofá, 2 bebés en sus asientos cercanos. Todos dependían de su silencio, su discreción, su capacidad para actuar con normalidad. «Regresaré antes de las 3», dijo Emma. «Mi turno termina a las 2:30, pero pasaré por la tienda para comprar suministros. Necesitamos más pañales fórmula y comida real. ¿Qué quieres?» «Lo que creas apropiado. Hay dinero en mi cartera. Tengo dinero». La voz de Vincent era firme. «Usa mi dinero, por favor». Quiso discutir, pero no tuvo tiempo. «Está bien. Mantente alejada de las ventanas. No abras la puerta. Si algo pasa, no pasará nada. Estaremos aquí cuando regreses». Emma quería creerle. Salió del apartamento asegurando los 3 cierres detrás de ella y se quedó un momento en el pasillo estabilizándose. Luego bajó las escaleras y salió al frío de la mañana de noviembre. El viaje en bus a Brooklyn se sintió eterno. Emma mantenía la cabeza baja evitando el contacto visual, tratando de no pensar en los hombres de la noche anterior, o en el hecho de que ahora estaba mintiendo activamente a todos los que conocía. Cuando su teléfono vibró con un mensaje de su amiga Marisa: «Café esta semana». Emma lo miró por un largo momento antes de responder: «Loco de trabajo». Pronto otra mentira. Se estaban acumulando. El diner de Rosie parecía exactamente como siempre, el letrero de neón zumbando las ventanas, empañadas por la prisa del desayuno adentro. Emma se puso el delantal en la parte trasera, revisó su reflejo una vez más y cruzó las puertas de la cocina con una sonrisa que no sentía. «Emma, estás viva», llamó Rosie desde detrás del mostrador. «¿Te sientes mejor?» «Mucho mejor, gracias». La mentira salió fácilmente. Solo necesitaba descansar. Bien, porque estamos saturadas. La mesa 3 necesita rellenos y la mesa 7 lleva 10 minutos esperando su orden. Emma cayó en el ritmo del trabajo, sirviendo café, tomando órdenes, llevando platos, sonriendo a los clientes. La rutina familiar debería haber sido reconfortante,
pero en cambio se sentía como actuando en una obra de teatro, viéndose a sí misma desde fuera de su propio cuerpo. Durante su descanso, Emma se sentó en el callejón trasero no cerca de los contenedores donde había encontrado a Vincent, pero lo suficientemente cerca como para mirar hacia allí, medio esperando ver la sangre aún manchando el pavimento. Pero 3 días de lluvia habían borrado todo. Era como si nunca hubiera pasado, aunque sí había pasado. Y la vida de Emma había cambiado por completo debido a ello. Su teléfono sonó. Número desconocido. El corazón de Emma se detuvo antes de darse cuenta de que no podía ser Vincent. No arriesgaría llamar desde un número rastreable. Dejó que cayera al buzón de voz. El mensaje era de un cobrador sobre sus préstamos estudiantiles. Vida normal intrusiva en su nueva realidad. «¿Estás bien, niña?», apareció Rosie en el umbral con un cigarrillo en la mano, a pesar de las órdenes de su médico de dejarlo. «Pareces distraída, todavía cansada», dijo Emma. «¿Estaré bien?». Rosie la estudió con esos ojos agudos que habían visto todo en 72 años de vida. «Sabes, en mi experiencia, cuando alguien dice que está bien, generalmente no lo está. Rosie, no estoy husmeando solo. Digo que si necesitas hablar o tiempo libre o lo que sea, estoy aquí». Tomó una calada de su cigarrillo. «Eres buena chica, Emma. Has tenido unos años difíciles. No dejes que lo que te preocupe te consuma». Emma sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Rosie. Ahora vuelve. La mesa 5 quiere más pastel». La tarde avanzó lentamente. Emma seguía revisando su teléfono paranoica por si recibía una llamada de emergencia de Vincent, aunque no tenía idea de cómo podría contactarla. Cada vez que se abría la puerta del diner, levantaba la vista medio esperando ver hombres con trajes oscuros haciendo preguntas. Pero no pasó nada. Solo era un domingo normal en el turno del diner de Rosie. A las 2:30, Emma marcó su salida. Se detuvo en la bodega a 3 cuadras de su apartamento comprando pañales, fórmula pan huevos, queso, pollo, verduras, suficiente para alimentar a todos durante varios días. La cajera habló del clima y Emma respondió en piloto automático. La caminata de regreso a su edificio se sintió diferente ahora. Emma se descubrió mirando por encima del hombro, fijándose en los autos estacionados, memorizando rostros. La SUV negra de anoche no estaba. Pero eso no significaba mucho. Subió los 3 pisos con las bolsas de compras, cortándole las manos, forcejeó con las llaves en la puerta. 3 cerraduras. Clic, clic, clic. «Soy yo», anunció Emma al entrar sin querer asustar a Vincent. El apartamento estaba oscuro, las cortinas corridas. Vincent seguía en el sofá donde lo había dejado, pero ahora estaba sentado completamente erguido con mejor color. Los gemelos estaban despiertos jugando con juguetes blandos sobre una manta que Emma había extendido en el suelo. «¿Cómo te fue?», preguntó Vincent de inmediato. «Bien, normal». Nadie sospechó nada. Emma dejó las compras en la encimera. Y ellos perfectos. Marco tuvo una pequeña crisis al mediodía, pero lo resolvimos. Emma notó el tiempo verbal. Lo resolvimos. Vincent hablaba con sus hijos como si fueran compañeros en esto. A pesar de todo eso, la hizo sonreír. «Compré suministros», dijo Emma mientras empezaba a desempacar. «Y comida de verdad. Pensé que deberíamos comer algo que no fuera sopa enlatada. No tenías que hacer eso. Sí tenía. No puedes sanar con café y preocupación». Emma sacó el pollo. «¿Cómo está tu hombro? Mejor. El dolor es más manejable hoy. Déjame revisar los vendajes». Vincent dudó, luego asintió. Emma se acercó al sofá, ayudándole con cuidado a quitarse la camisa. Sus manos estaban más firmes que aquella primera noche, más seguras. La herida se veía bien, sin signos de infección. Los bordes empezaban a cerrar adecuadamente. «Estás sanando bien», dijo Emma aplicando vendajes nuevos. «En unos días deberías moverte con más libertad. Y entonces podré irme. Salir de tu vida». Las manos de Emma se detuvieron. «¿Eso es lo que quieres?». «Es lo más seguro para ti». Emma terminó de asegurar el vendaje y se sentó hacia atrás. «Quizá debería decidir yo qué es seguro para mí». Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos. Una comprensión, tal vez. Un reconocimiento. Emma no sabía.
Antes de que cualquiera hablara, Lucia empezó a inquietarse. Emma fue hacia ella revisando su pañal. Alguien necesita un cambio, anunció. Marco, tú sigues. La rutina de cuidar a los gemelos fue un alivio a la tensión en la habitación. Emma cambió a ambos hablándoles suavemente, haciendo caras tontas que les sacaron algo que quizá eran sonrisas o gases. Ella decidió creer que eran sonrisas. Eres buena con ellos, dijo Vincent otra vez observándola. Siempre dices eso, porque sigue siendo verdad. Pausó. A Sofía le habrías gustado. Emma levantó la mirada bruscamente. Dijiste eso antes. ¿Por qué? Porque eres amable sin ser ingenua, fuerte sin ser dura. Ves a la gente, de verdad la ves, y aún así ayudas. La voz de Vincent era suave. Sofía era así. Ella me veía todo de mí, lo bueno y lo terrible, y aún así me amaba. ¿Lo terrible?, preguntó Emma con cuidado. Vincent guardó silencio largo rato. Cuando habló, su voz pesaba con algo que Emma no podía nombrar. Mi familia ha hecho cosas, Emma. Cosas de las que no estoy orgulloso. Cosas necesarias para sobrevivir en nuestro mundo, pero eso no las hace correctas. ¿Y tú has hecho esas cosas? Sí. Sin vacilación, sin excusas. He tomado decisiones que mantuvieron a mi familia segura, que aseguraron nuestra posición. He lastimado a personas que nos amenazaban. He construido un imperio sobre cimientos que se derrumbarían bajo cualquier escrutinio moral. Emma debería haberse horrorizado. Y una parte de ella lo estaba. Pero otra parte, la que había visto a este hombre aferrarse a sus hijos, mientras se desangraba, la que lo veía ahora sostenerlos con tanta delicadeza y protegerlos con fiereza, esa parte entendía que las personas eran más complicadas que sus peores decisiones. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Emma. Porque mereces saber a quién estás protegiendo. ¿Por quién estás arriesgándote? Vincent la sostuvo con la mirada. No soy un buen hombre, Emma. Nunca lo he pretendido. Pero estoy intentando ser un buen padre. Y ahora mismo, eso es todo lo que tengo. Emma acomodó a Lucia en su car seat. Luego se volvió hacia él por completo. Hace 3 días habría llamado a la policía de inmediato. Habría hecho lo correcto y dejado que el sistema se hiciera cargo. Pero aprendí algo en estos últimos años. Que el sistema no siempre protege a las personas. Que a veces lo correcto es en realidad lo fácil. Y lo difícil es lo que requiere verdadero coraje. Emma se acercó más. Tú no eres solo un criminal para mí, Vincent. Eres un padre que casi muere intentando proteger a sus hijos. Eres un hombre que perdió a la mujer que amaba y que aún así lucha por darles una buena vida a esos bebés. Eso es lo que veo. La expresión de Vincent era indescifrable. Tienes más fe en mí de la que merezco. Quizá, dijo Emma suavemente, o quizá solo veo lo que Sofía vio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Vincent desvió la mirada primero con la mandíbula tensa por la emoción que no podía o no quería expresar. Emma rompió el momento y se dirigió a la cocina. Estoy haciendo la cena. Cena de verdad con verduras y todo. Necesitas proteína para sanar. Emma, no argumentes. Comerás comida de verdad. Ella lo escuchó exhalar algo entre risa y suspiro. Eres muy mandona. Alguien tiene que serlo, ya que claramente eres terrible cuidándote a ti mismo. Emma cocinó mientras Vincent la observaba. Pollo con verduras asadas. Simple pero nutritivo. La escena doméstica se sentía surrealista. 3 días atrás, ella había estado sola en este apartamento cenando cereal y viendo programas antiguos en la televisión. Ahora cocinaba para un jefe de la mafia y sus gemelos. La vida era extraña. Comieron juntos, Emma en el sillón, Vincent aún en el sofá. Los gemelos jugaban sobre su manta, contentos por el momento. Afuera el sol de noviembre se ponía temprano, pintando el apartamento de tonos naranja y dorado. Esto está bueno, dijo Vincent, y Emma pudo escuchar la sorpresa en su voz. ¿Esperabas otra cosa? Esperaba sopa enlatada. Tengo habilidades más allá de ser mesera, dijo Emma secamente. Mi madre me enseñó a cocinar. Nada sofisticado, pero comestible. Cuéntame de ella. Tu madre.
Era la primera vez en años que alguien le pedía a Emma hablar de sus padres. La mayoría evitaba el tema incómodos con el duelo, pero Vincent esperaba, genuinamente interesado. Era fuerte, dijo Emma lentamente. Trabajaba turnos dobles en el hospital, pero siempre tenía tiempo para mí. Solía cantar mientras cocinaba, canciones italianas antiguas que le enseñó mi abuela. Curioso, en realidad. Era italiana estadounidense de segunda generación. Le habría parecido absurdamente irónico toda esta situación. Vincent sonrió levemente. Suena maravillosa. Lo era. Ambas lo eran. Emma dejó su plato a un lado. El conductor ebrio que los atropelló recibió 6 meses. 6 meses por destruir a toda mi familia. Salió en 4 por buen comportamiento. Eso debió ser difícil de aceptar. No lo he aceptado. Creo que nunca lo haré. Emma miró a los gemelos. Pero viéndote con Lucía y Marco, ahora entiendo por qué mis padres lucharon tanto en ese auto. Porque mi padre me hizo irme a buscar ayuda en vez de quedarme con ellos. Me protegían hasta el final. Suena a que fueron buenos padres. Los mejores. Su voz se quebró ligeramente. Espero algún día poder ser la mitad de buena que ellos. Lo serás, dijo Vincent con sorprendente certeza. Ya lo eres en muchos sentidos. Emma no supo qué decir. Se levantó a recoger los platos necesitando moverse. Mientras lavaba los platos sintió los ojos de Vincent sobre su espalda. ¿Qué preguntó sin volverse? Estoy tratando de entenderte. ¿Qué hay que entender? Soy solo una mesera que tomó una decisión cuestionable. Eres más que eso. Vincent se movió en el sofá. Tenías un futuro planeado. Escuela de medicina, ayudar a la gente a marcar la diferencia. Y luego la vida te lo quitó. Pero en vez de amargarte, sigues ayudando. Sigues viendo lo bueno en la gente. No entiendo cómo. Emma se secó las manos y se volteó hacia él. ¿Quieres saber la verdad? Yo tampoco la sé. Tal vez estoy compensando por no haber podido salvar a mis padres. Tal vez busco propósito en todos los lugares equivocados. O tal vez... Se detuvo. O tal vez algunos estamos simplemente programados para ayudar aunque no tenga sentido. Incluso cuando es peligroso. Emma cruzó los brazos. Mi madre solía decir que el mundo intenta endurecerte. Pero la verdadera fuerza está en permanecer blando. Mantenerse abierto. Seguir creyendo que las personas valen la pena, incluso personas como yo, especialmente personas como tú. Emma sostuvo su mirada con firmeza. Todavía tienes la oportunidad de cambiar de ser diferente por ellos. Señaló a los gemelos. Eso vale la pena luchar. Vincent guardó silencio largo rato. Cuando habló, su voz estaba áspera por la emoción. Nadie ha tenido tanta fe en mí desde que Sofía murió. Entonces no están buscando lo suficiente. El momento se extendió entre ellos cargado de cosas no dichas. Emma sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso y complicado, que absolutamente no podía permitirse sentir. Rompió el contacto visual primero y fue a revisar a los gemelos. Ambos empezaban a dormirse luchando por mantener los ojos abiertos. Alguien ya está listo para dormir, dijo Emma agradecida por la distracción. Se acomodaron en la rutina nocturna, alimentación, cambio de pañales, preparación de biberones para la noche. Vincent observaba a Emma trabajar ofreciendo indicaciones ocasionales, pero principalmente solo observaba. «Lo tienes resuelto», dijo mientras Emma acomodaba a Lucia en su car seat. «La rutina». «Todavía estoy improvisando», dijo Emma. «Así es cada padre». Emma se detuvo en eso. Algo cálido se extendía por su pecho. Vincent la estaba incluyendo en esto no solo como una ayudante temporal, sino como algo más. Debería haberla asustado. En cambio, se sentía correcto. Mientras los gemelos se quedaban dormidos, Emma se dio cuenta de lo silencioso que estaba el apartamento. Solo su respiración y la de Vincent, los suaves sonidos de los bebés durmiendo. La intimidad del momento la golpeó de repente, esta domesticidad forzada, esta asociación inesperada. Emma, dijo Vincent suavemente. Ella dudó. Luego se movió hacia el sillón encogiendo las piernas bajo ella.
Vincent se había acomodado en una posición más cómoda, su hombro claramente molestando menos que antes. «Necesito decirte algo», dijo sobre la noche en que me encontraste. El estómago de Emma se tensó. «Está bien. Las personas que vinieron tras de mí no eran enemigos al azar. Fue una emboscada planeada por alguien de mi círculo íntimo». La voz de Vincent estaba controlada, pero Emma podía escuchar la ira debajo. Alguien en quien confiaba dio mi ubicación, mi ruta, todo. Sabes quién tengo sospechas, pero hasta que pueda confirmarlas no puedo contactar a nadie en mi organización. Lo que significa que estamos más aislados de lo que pensé inicialmente. ¿Cuánto tardarás en confirmar? No lo sé. Vincent la miró a los ojos, lo que significa que podríamos quedarnos aquí más de unos días, y necesito que entiendas lo que eso significa. El riesgo que estás corriendo, el peligro en el que estás. Emma procesó esto. Más tiempo, más riesgo, más mentiras que mantener. Debería estar enojada. En cambio se sentía extrañamente tranquila. «Entiendo», dijo Emma simplemente. «¿De verdad entiendes? Porque una vez que se den cuenta de que estoy vivo, una vez que empiecen a buscar seriamente encontrarán conexiones. Cuestionarán a todos los que estuvieron cerca de ese callejón. Buscarán a... ¿Vincent?» Emma se inclinó hacia adelante. «Entiendo. Y todavía estoy aquí». Él la miró como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «¿Por qué?» «Me lo he preguntado durante 3 días». Emma sonrió ligeramente. «Creo que es porque por primera vez desde que murieron mis padres, siento que estoy haciendo algo que importa, algo más grande que simplemente sobrevivir. Esto podría hacerte daño a ti o peor». «Lo sé». «Entonces eres muy valiente o muy imprudente. Probablemente ambos». Emma se levantó y se acercó a la ventana. Miró por la cortina la calle de abajo. Ese SUV negro. «Ha vuelto». Vincent se tensó de inmediato. «¿Dónde a 2 edificios de aquí? Ha estado allí unos 10 minutos». Vincent trató de levantarse y Emma se movió de inmediato para detenerlo. «No te quedes abajo. Yo vigilo». Se posicionó donde podía ver sin ser vista. El motor del SUV estaba encendido, el humo visible en el aire frío. Nadie salió, pero podía ver sombras moviéndose dentro. Al menos 2 personas. «Solo están sentados allí», informó Emma en voz baja, sin moverse. «Están observando el edificio». La voz de Vincent estaba tensa, observando quién entra y sale. «¿Debemos actuar?» «No, no hacemos nada. Actuamos como si nada pasara. Si mañana vas a trabajar como siempre, si nada cambia en tu rutina, no tienen razón para sospechar de este apartamento». El corazón de Emma latía con fuerza. «Y si deciden registrar de todas formas, entonces lo enfrentamos». El SUV permaneció allí otros 20 minutos antes de finalmente irse. Emma lo vio desaparecer por la esquina y luego cerró completamente la cortina. «Se fueron», dijo por ahora. Vincent logró sentarse más erguido a pesar de sus protestas. «Emma, debes saber que si vienen aquí, si me encuentran, debes actuar como si no supieras nada, como si te obligara a ayudarme. No voy a hacer eso. Es la única manera de mantenerte a salvo». «Dije que no», dijo Emma con firmeza. «Estamos en esto juntos. No te voy a sacrificar para salvarme. Eso es exactamente lo que deberías hacer». «Pues no lo haré». Emma se acercó, su frustración al límite. «Deja de intentar protegerme alejándome. Deja de actuar como si yo no pudiera tomar mis propias decisiones sobre mi seguridad. Soy una mujer adulta, Vincent, y decidí ayudarte. Eso significa todo. El riesgo, el peligro, todo». Se miraron ambos respirando con dificultad. La tensión en la habitación se había transformado en algo más, algo eléctrico y peligroso. «Eres imposible», dijo Vincent finalmente. «Y tú también». A pesar de todo el peligro, el miedo, lo absurdo de la situación, Emma no pudo evitar esbozar una sonrisa. Vincent parecía tener el mismo problema, con las comisuras de su boca temblando. «Somos todo un par», dijo. «Una mesera y un jefe de la mafia. Como una película mala. Sofía adoraba las películas malas. Me hacía verlas con ella, insistiendo en que eran tan malas, que eran buenas». La expresión de Vincent se suavizó al recordarlo.
Me quejaba cada vez, pero habría visto cualquier cosa si eso significaba verla sonreír. La amabas mucho. Sí, la amo. Vincent miró a sus hijos dormidos. Ella me dio todo. Amor, familia, la esperanza de que pudiera ser mejor de lo que había nacido. Y luego ella se fue, y me quedé tratando de averiguar cómo ser todo lo que ella fue para estos dos. Emma se sentó en el brazo del sofá más cerca de Vincent de lo que había estado desde aquella primera noche. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Esos bebés son amados y cuidados. Eso es lo que importa. Con tu ayuda no podría haber hecho esto sin ti. Habrías encontrado una manera. Eres lo suficientemente testaruda, dijo la mujer que no me deja protegerla, tomando la culpa si nos atrapan. Ahora estaban cerca, tan cerca que Emma podía ver los destellos dorados en los ojos oscuros de Vincent, la leve cicatriz en su mandíbula, el cansancio que iba más allá de la lesión física. Y Vincent la miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. Emma dijo suavemente. No. Emma se levantó de golpe alejándose. Lo que sea que estés a punto de decir, no lo digas. No sabes lo que iba a decir. Puedo adivinar. Y es una mala idea. Emma se abrazó a sí misma. Estás vulnerable, herida, agradecida por la ayuda. Estoy solo y buscando un propósito. Eso no es. No podemos... ¿Qué? No podemos confundir esta situación con algo que no es. Emma se obligó a mirarlo a los ojos. En unos días o semanas estarás curado. Te irás, llevarás a tus hijos a un lugar seguro. Volverás a tu vida y yo volveré a la mía. Así tiene que terminar esto. Y si no quiero que termine así, entonces no estás pensando con claridad. Pero la voz de Emma carecía de convicción. Vincent la miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Probablemente tengas razón. Sé que tengo razón. Pero ninguno de los dos parecía convencido. El resto de la noche transcurrió con cortesía cuidadosa, ambos evitando al elefante en la habitación. Emma se preparó para dormir. Vincent se acomodó en el sofá. Los gemelos dormían pacíficamente. Todo normal, todo bien. Excepto que nada estaba bien y ambos lo sabían. Mientras Emma yacía en su improvisada cama en el suelo mirando el techo, no podía dejar de pensar en la forma en que Vincent la había mirado. En cómo había querido acercarse en lugar de alejarse. Esto era peligroso de maneras que no tenían nada que ver con hombres en SUVs o crimen organizado. Este era el tipo de peligro que comenzaba en el pecho y se extendía hasta consumirlo todo. Y Emma no tenía absolutamente ninguna idea de cómo protegerse. Desde el sofá la voz de Vincent llegó suavemente a través de la oscuridad. Emma. Sí, gracias por todo. Ya me agradeciste. Lo sé, pero necesitaba decirlo de nuevo. Emma cerró los ojos luchando contra la calidez que se expandía por su pecho. Duerme un poco, Vincent. Tú también. Pero ninguno de los dos durmió mucho esa noche. Yacían en la oscuridad de ese pequeño apartamento. Dos personas que se habían encontrado en circunstancias imposibles, intentando ignorar la conexión que crecía entre ellos. Afuera la ciudad seguía su ritmo interminable. Alguien estaba buscando a Vincent Moretti. Pero en el apartamento 13, solo se escuchaba la respiración, la suave presencia de los bebés dormidos, y dos corazones latiendo en cuidadosa sincronización. Quisieran admitirlo o no. Pasaron 2 semanas en rutina cuidadosa. Vincent sanaba de manera constante su hombro recuperando fuerza. Emma seguía trabajando en Rosie's, manteniendo la normalidad, mientras su corazón permanecía en el apartamento 13, con el hombre y los bebés que habían cambiado todo. Tarde una noche, el teléfono de Vincent finalmente sonó. Tony, su segundo de confianza. Jefe, encontramos al traidor. Está resuelto. Estás seguro ahora. Preparados los arreglos cuando quieras. Casa segura en Connecticut. Identidades limpias para la transición. Emma escuchó desde la cocina con el estómago encogido. Esto era el momento que sabía que llegaría. Esa noche, después de que los gemelos durmieran, Vincent encontró a Emma mirando por la ventana. Tengo que irme mañana, dijo en voz baja. Lo sé,
dijo Emma con voz firme a pesar de su corazón roto. «Ven con nosotros». Ella se giró sorprendida. «¿Qué? ¿Venir con nosotros? Ayúdame a criarlos. Sé parte de nuestras vidas». Vincent se acercó. «Estas últimas semanas no me había sentido tan vivo desde Sofía. Los gemelos te necesitan. Yo te necesito. Vincent, no puedo simplemente... ¿Por qué no? ¿Qué te mantiene aquí? ¿Trabajo sin futuro, deuda estudiantil o tal vez...?» Él tocó suavemente su rostro. «Tal vez tengas miedo de querer algo real». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Esto es una locura, lo sé, pero las mejores cosas suelen serlo». Ella miró a los gemelos dormidos. Luego volvió a mirar a Vincent. Sus padres le habían enseñado que el amor significaba arriesgarse, que jugar a lo seguro no era realmente vivir. «Está bien», susurró Emma. «Está bien, sí». Vincent la besó entonces, suave, prometedor, lleno de esperanza por un futuro improbable. Emma empujaba el cochecito por su vecindario en Connecticut. Lucia y Marco balbuceando felices. Vincent caminaba a su lado con un brazo alrededor de su cintura. El pasado finalmente aflojando su agarre. Ella se había vuelto a inscribir en la escuela de medicina en línea. Él se había apartado del liderazgo activo, consultando de manera remota mientras se centraba en la familia. No era perfecto. El peligro aún acechaba en los bordes. Pero estaban construyendo algo real. Una familia forjada en circunstancias imposibles. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó Vincent, observando cómo ella sonreía a sus hijos. Emma pensó en aquella noche lluviosa en Brooklyn, la elección que lo cambió todo. Ni uno solo. Algunas historias de amor comienzan en la oscuridad, pero aún pueden encontrar su camino hacia